Segundo bloque de arquitectura. Seguimos hablando de estilo Pilar y seguimos hablando de detalles que fueron conformando esta muestra, escenografía que pone esta muestra de paisajismo una vez al año. Y en este caso en particular quiero mostrarles una huerta desarrollada en sentido vertical, una pared vegetal verde con todo lo que son hierbas, lechugas, rúcula. Todo esto es un desarrollo de la arquitecta Marisa Gallo Taimona. Así que les invito, vamos a compartir todo lo que refiere a este desarrollo en vertical. Bueno, Marisa, un placer que nos recibas aquí. Si bien no es tu especialidad, porque ya ganaste un premio con el interior, contanos. Bueno, les cuento un poco. La idea del interior fue hacer algo sustentable, por eso usamos cartón en los muebles y madera reciclada. Entonces se me ocurrió, por primera medida, era hacer una pared vertical verde. Y dijimos, ¿por qué no una huerta? Ya que nos estamos reutilizando lo que tenemos, también podemos comer de la huerta propia. Bueno, la idea fue hacer la huerta como una pared vertical. Y lo bueno de esto es que no entran yuyos, o sea, los yuyos no invaden la huerta, que es lo que no queremos estar sacando todo el tiempo. Y además lo bueno es que la tenemos al alcance de la mano, se puede hacer arriba de una ventana de la misma cocina y tenerla como pared para poder sacar y cocinar, ¿no? ¿Cómo es la técnica constructiva? Se puso una pared de madera, después se hizo toda una estructura de hierro, y se puso tierra y después las macetas directamente sobre la tierra. Y lo que sí faltaría hacer, que no llegamos, es hacer un desagüe para que el agua escurra bien a un terreno absorbente. En este caso, no llegamos a hacerlo, pero sería conveniente hacerlo. Realmente un aprovechamiento espacial muy, muy interesante. Y en este momento nosotros tenemos aquí lechuga, aromáticas, perejil, caro, frutillas, cibulet, espinaca, bueno, todo lo que queramos en la huerta. Y bueno, y además les cuento que esto estaba sin cubrir y en 15 días se llenó, así que fantástico, estamos fascinados con la idea y además lo bueno es que se puede hacer hasta en un balcón de un departamento, ¿no? Ya en otras oportunidades hablamos no solo lo que refiere a la huerta tradicional, al armado, al sembrado de la huerta, a los surcos, en sentido horizontal. En el anterior caso les mostré en sentido vertical esta huerta y ahora les voy a comentar otra nota en la que vamos a estar hablando de cultivo hidropónico, huerta hidropónica. Realmente es muy interesante, es muy accesible el poder realizarla y es otro de los detalles que también nos dejó estilo Pilar. Bueno, y acá estamos junto a las lechuguitas y la albahaca fresca que se ve tan linda en una huerta hidropónica. La huerta hidropónica, bueno, consiste básicamente en una bomba, en tener, por supuesto, estas canaletas donde pasa un mínimo porcentaje de agua que recircula cada 15 minutos. La verdad es que no es algo sumamente costoso, la ventaja es la limpieza y que se puede adaptar a pequeños espacios. Esas son las ventajas de contar con una huerta hidropónica familiar, que esa es la novedad de este cultivo hidropónico en particular. Ustedes ven que a pesar de estar aquí en un lugar casi sin reparo, porque le armamos un reparo especial, hace 3 días que están y están en perfecto estado, o sea que se pueden adaptar a un pequeño jardín como a grandes espacios, dándoles mínimas protecciones. Y bueno, consiste en eso, en hacer una instalación obviamente el fabricante provee absolutamente de todo, la instalación es muy sencilla y lo único que hay que hacer es suministrarle los materiales solubles que también los provee el fabricante de la huerta. Así que esta es la idea que podemos implementar en nuestro jardín. Vamos a tener las mismas verduras que compramos en el súper, todas sumamente limpitas. Miren lo lindo que es esto. Ven que cómo funciona, que al correr el agua naturalmente la raíz está ladeada hacia un costado
y es absolutamente sana. Esa es otra de las ventajas. La verdura es absolutamente sana, al no estar en contacto con la tierra, realmente no tiene ataques ni de hongos ni de insectos. Hay múltiples preguntas que todos se hacen al momento de llegar al vivero. Esas preguntas que le hacen al viverista, al encargado de venta de ese espacio. Nosotros fundamentalmente lo que vamos a tratar en este bloque es de responder aquellas preguntas que nos llegan vía mail a nosotros, llevarlo a los diferentes viveristas y con ellos ir dialogando esas cuestiones pequeñitas, pero que son sumamente fundamentales a la hora de un buen resultado en el área del parque o jardín. Así que vamos a compartir estas preguntas y estas respuestas con Oscar. Bueno, Oscar, quedó pendiente que íbamos a contestar algunas preguntas frecuentes que tenemos, que a veces la gente le da vergüenza preguntar, o quizás son consultas medias tontitas, entre paréntesis, pero sumamente importantes. No, son cosas que uno normalmente, las consultas más comunes que uno recibe, ¿no es cierto? Al respecto quiero aclarar, como lo vamos a hacer, o lo voy a hacer todas las veces que pueda y que me acuerde, que uno habla siempre en términos generales. Hay diferencias cuando hablamos específicamente de una planta X, ¿no es cierto? Por ahí hay cosas que no se adaptan a todas las plantas, pero sí lo que es las generalidades de las plantas, que es lo que vamos a marcar. Ante una consulta específica, bueno, trataremos de contestar lo que corresponda. Bien. Pero así como una primera introducción para que la gente un poco interprete de qué se trata esto, me parece que tengo que aclarar eso. Siempre es para forma general. Hoy lo que me gustaría hablar es sobre cuánta agua regar, cuánto regar, cómo regar, sobre todo en las plantas de interior, que es una inquietud muy común. Muy frecuente. Lo primero que quiero decir es que fundamentalmente, si vos vas a regar una planta y tenés dudas, es porque no la tenés que regar. Siempre en las plantas de interior, siempre que vas a regar, vos tenés que estar seguro, esta planta necesita agua y la riego. Eso es fundamental. Generalmente, yo te diría en el 90% de los casos, cuando vos decís, la tendré que regar o no, seguro que no la tenés que regar. ¿Cómo te das cuenta de la humedad que tiene la maceta? No, y la humedad te la transmite la planta. Tenés que mirar la planta. Y es preferible ver que un día la planta está con las hojitas un poquito caídas, un poquito marchitas. Eso vos lo regás y en 2 o 3 horas la mayoría de las plantas están bien. Y no pasó nada, no pasó de ahí. Claro, tenés que estar mirándola todos los días la planta. Sí. Pero no más que una vez al día. No tenés que estar. Que claro, nosotros seguro. Cargo, ¿no? Se supone que si tenés una planta en un interior es porque te gusta, porque la querés ver, en fin, la tenés que mirar. Cuando vos te pasás de agua, no lo vas a notar. Lo vas a notar cuando la planta te lo acusa, que va a ser porque ya se le pudrieron las raíces normalmente. Y en esos casos es muy difícil recuperar. La mayoría de las veces son plantas que se mueren directamente. Es muy difícil recuperar una planta que estuvo el tiempo suficiente pasada de humedad como para acusarlo a nivel follaje, porque se van a poner amarillos los tallos, porque se van a empezar a caer las hojas. Eso, cuando es exceso de humedad, es muy difícil recuperar la planta. Por eso, es lo que dije al principio, si tengo dudas no riego, porque una planta por falta de agua la recupero en 3 horas, salvo que estuve 3 días o 4 días con la planta marchita y yo no la vi. En ese caso, igual normalmente si no se secó, la vas a recuperar. Vas a perder unas hojas, vas a perder un poco de belleza, pero la vas a recuperar. En el otro caso, no la vas a recuperar. Siempre ten en cuenta, y tenga en cuenta las señoras que nos miran, que si tengo duda, no riego. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿cuándo riego? Porque muchas veces preguntan, ¿cuánto riego? Y nosotros decimos poco, mucho. Nos referimos generalmente a la frecuencia de riego, o sea, más frecuente, menos frecuente los riegos. Porque la cantidad de agua que le tenemos que echar debe ser suficiente para mojar toda la maceta.
tenemos que, cuando regamos bien, que la maceta drene por debajo de la maceta, tiene que drenar agua, porque eso nos está indicando que está todo el sustrato húmedo, que es lo que necesita la planta. Para eso tiene drenaje las macetas, porque ya en un caso de maceta sin drenaje ya es es para especialistas, eso ya es otra cosa, se trabaja de otra manera. Estamos hablando, como dije al principio, normal, en generalidades. Bien. En lo normal. Las macetas tienen drenaje, tienen que estar funcionando ese drenaje. Entonces, cuando vos regás, tenés que asegurarte que se moje todo el sustrato, que sale el agua por abajo. Hay veces que en algunos sustratos que se resecan, que se contraen, hasta es necesario introducir la maceta directamente en un balde con agua, dejarla 5 o 10 minutos, la sacás, la dejás escurrir y la volvés a poner. Lo que pasa, lo que viene después es el periodo de espera hasta que la vuelvas a regar. Exacto, o sea, es abundante riego y con menor frecuencia. Eso es siempre, sí, para todas las plantas. Las plantas que más necesitan agua, igual, como por decir, para dar un ejemplo, un helecho, una salea, que a partir de esta época vos la tenés que regar todos los días, igual tenés que regarlo hasta que se empapen, porque si vos le echás un chorrito, vos no sabés hasta dónde llegó la humedad, y a lo mejor con un chorrito la estás pasando de agua, porque depende del sustrato como estaba antes, o con un chorrito no le alcanza porque queda la mitad del sustrato seco en la parte de abajo, que es generalmente donde tienen más raíces las plantas. Bien. Que están en un tiempo largo en maceta, las raíces generalmente están concentradas en la parte de abajo. ¿Y cada cuánto, ya que estamos con el tema de maceta y plantas de interior, cada cuánto es conveniente cambiar una maceta o cambiarle el sustrato a una planta de interior? En general se estima que con un tratamiento normal cada 2 años habría que cambiar la maceta, y nunca en una maceta muy grande. O sea, si tenemos la planta por su belleza para que nos adorne un lugar, tenemos que cuidar un poquito la estética de que haya un equilibrio entre la planta y la maceta. No es bueno ni para la planta ni para la estética que la maceta sea muy grande, porque con el tiempo, si vos pones una gran maceta para decir, bueno, acá me olvido, como pasa muchas veces, de la planta, con el tiempo, ¿qué pasa? Cuando la regaste 2 años a la maceta esa, le lavaste mucho la tierra. Por más que vos le estés agregando periódicamente algún fertilizante, esa tierra sufre la lixiviación de componentes orgánicos, hay un lavado importante del suelo. Entonces conviene en esos casos recuperar, en esos casos, digo, cuando usaste una maceta grande, bueno, recuperar un poco la parte de arriba del sustrato con un lombriz, en esos casos, o sea, cambiás un poco. Eso mínimamente cada 2 años lo tenés que hacer. Y si no, cambiar la maceta, normalmente vos viste que nos manejamos en los viveros con números de maceta. Generalmente son 2 números los que se cambian de maceta, no exagerar en el tamaño de la maceta. Exacto. Muy bien, te agradezco, y tengan en cuenta que todas aquellas consultas que ustedes quieran hacer, Oscar las va a ir respondiendo. En la medida de lo posible vamos a tratar de tener continuidad y ir armando las consultas en cuanto a la temática para responder en un solo momento. ¿Cómo no? Gracias.